Gente, hoy hablaremos de personajes anti-vendehumos, es decir, lo opuesto a esos personajes vendehumos. Personajes que no parecían ser la gran cosa o que no iban a tener un rol importante, pero al final demostraron o ser bastante poderosos o cumplir demasiado bien su papel. Obviamente este vídeo está inspirado en la saga de vídeos del señor Ogro, es decir, de Belce, pero con otros personajes, y además no solo abarcaremos anime, sino que iremos un poquito más allá. Desde el peor karateka de la historia hasta la cíclope más pequeña de la ficción. Número 5. Kazumi Orochi, de Baki. Y la verdad es que Kazumi podría haber sido perfectamente el mayor vendehumos de toda la serie de Baki, porque hay un momento que madre mía cómo está el pobrecito, pero se redimió. La primera vez que lo vemos es muy probable que te caiga mal. Es básicamente un tío muy arrogante, muy crecidito, casi una especie de bully, y tiene una especie de papel de villano entre muchas comillas en el torneo de la arena clandestina. La cosa es que tú esperas que tenga un gran papel, principalmente por dos motivos. Una, por la arrogancia del personaje. Se vende como el número uno, como que su karate es el mejor arte marcial, y si tú te vendes como un grande, debes cumplir tu papel, cosa que no hizo y casi lo pone en un papel como vendehumos. Es más, en el propio torneo incluso llega a pelearse contra Baki, pero pelearse de verdad, en plan que Baki le tenía asco por su actitud. Y el otro motivo por el cual crees que Kazumi Orochi va a tener un gran papel es porque es el hijo adoptivo de Doppo Orochi, el asesino de tigres, pero su papel en el torneo no es muy bueno. Es más, el propio Doppo tiene un papel mucho mejor. Pero repasemos un poco el papel de Kazumi. Sí, ganó a Roland, pero este es un personaje de estos de relleno porque si no, los números del torneo no daban. Después es cierto que ganó contra Hanayama, pero seamos sinceros, no lo merecía del todo. Si Hanayama hubiera querido, después de la patada giratoria más empezar el combate, te hubiera ganado, pero ya sabemos cómo Hanayama se esperó a que se levantara. Y la verdad es que Kazumi tendría que haber caído ya con unos cuantos golpes de Hanayama, porque Hanayama era físicamente muy superior a Kazumi, pero bueno, al final, con un poquito de ayudita del guión, Kazumi pasó al siguiente combate, en gran parte gracias a sus golpes match, esos golpes que llegaban a match 1, a la barrera del sonido. Pero en su siguiente batalla contra Red Chukayo fue turbo humillado. De un solo golpe destrozó completamente el karate, demostrando que el Kenpo chino era muy superior. Y lamentablemente Kazumi no tendría su redención después de esto. Todo lo contrario, el personaje no pararía de caer aún más bajo. Por ejemplo, en el arco de los reos se convirtió en el alumno de Kato, uno de los personajes más inútiles de todo Baki. Literalmente no ha hecho nada durante toda la obra. Si queréis saber más sobre eso, os recomiendo veros este vídeo de aquí. Tú imagínate lo que es convertirte en alumno de Kato. ¿Y por qué hizo esto? Pues para aprender esas técnicas de calle, es decir, jugadas poco honorables, utilizar armas y este tipo de cosas, ya que según Kazumi, solo el karate no era suficiente. No es que sea una opinión mía que Kazumi cae demasiado bajo. El propio Yujiro Hanma le deja claro al inicio del arco de Pickle que nadie se lo toma en serio, ni siquiera su padre, y Doppo no es capaz de desmentir esta afirmación. Pero sería en este mismo arco en el cual tendría su redención y Kazumi pasaría casi de ser un personaje vendehumos a todo lo contrario. Al buscar enfrentarse a Pickle, se toma el karate en serio, creando sus golpes más característicos, sus golpes más especiales, que son los que superan la barrera del sonido, esta vez por mucho, esos golpes que son prácticamente látigos, gracias en parte por el poder de la imaginación. Sí, ya sabéis que en Baki el poder de la imaginación es canon, incluso ayudado por Kaku Kayo para llegar a ese nivel, con algunos consejos, dándonos una pelea magnífica contra Pickle, con unos golpes impresionantes que sacudieron todo el estadio, con todos los alumnos de su padre mostrando un gran respeto, y hasta el propio Pickle a la hora de comer aquel sagrado brazo orando por él. Lamentablemente después de eso hemos tenido pocos momentos de este personaje, en gran parte porque se quedó medio inválido, al menos para las artes marciales, pero ojo, esto no es para siempre, ya que su amada Red Chukayo antes de irse de este mundo le dejó un bonito regalo, y ojalá algún día Itagaki haga un arco o permita un spin-off, teniendo en cuenta que incluso el hermano de Kazumi tiene un spin-off en el cual sea Kazumi aprendiendo Kenpo chino, porque le quedaría perfecto como arco del personaje. Pero esto ya son simplemente deseos míos. Pero sin duda Kazumi se redimió y pasó de ser un vendehumos a todo lo contrario. Por eso he decidido ponerlo aquí. Pasemos al siguiente. Número 4. Sokka, de Avatar. Hablemos del personaje que lamentablemente muchas veces es opacado por otros grandes personajes de la serie, como puede ser Zuko o la cabra, el tío Airo. Pero Sokka consiguió demostrar algo muy importante, que pese a no tener ninguna cualidad especial, puedes llegar a hacer grandes logros si consigues mejorar poco a poco. Tengamos en cuenta que Sokka en esta serie sale de un punto muy malo para destacar, para demostrar su valor. Está en un grupo en el cual sus miembros son Aang, el avatar, básicamente el humano más poderoso en su universo, que puede dominar todos los elementos, puede recurrir a las memorias de sus vidas pasadas y sus consejos, siendo el eje principal de su mundo. Katara, su hermana, una maestra agua, que es verdad que al principio no era muy buena manejando el agua, pero era porque no había tenido ningún maestro. Al poco tiempo de
tenerlo era extremadamente poderosa e incluso usuaria del Sangre Control, su control más poderoso de toda la serie. El poder controlar a tus enemigos está bastante roto. Otov, en principio una niña ciega que debería ser débil. Ni de coña. Con un talento absurdo para el Tierra Control. Tanto es así que es la creadora del subcontrol del acero. Y Sokka no tiene nada. Es un chaval inmaduro, muchas veces el alivio cómico y el payaso del grupo y un machista. Y ojo, en este caso no uso la palabra a la ligera como mucha gente. De verdad, lo es. Pero Sokka demostraría que si quieres, poco a poco, haciendo introspección, puedes cambiar tus partes malas. Cambiando su actitud. Por ejemplo, al ser humillado por Suki, una mujer aceptó no solo que Suki era mejor guerrero que ella, sino que incluso se arrodilló y se disculpó para que Suki aceptara entrenarlo y así mejorar como guerrero y como persona. Pero no solo aquí demostró estar en continuo crecimiento como persona y guerrero. Un gran ejemplo de esto es cuando, sintiéndose inferior por no ser de ayuda en muchas situaciones por su falta de poder, busca mejorar sus habilidades en la espada con el maestro Piandao, un gran espadachín de la Nación del Fuego. Pero si tenemos que hablar del mejor momento de Sokka, al menos en habilidades físicas, nos tenemos que ir al final de la serie, al demostrar su gran habilidad como artista marcial, que mientras tenía que salvar a Toph de caer al vacío al estar en los dirigibles, también tendría que derrotar a dos maestros fuegos, lanzándole a uno su boomerang y a otro su espada, perdiendo así sus dos armas, pero consiguió salvar a su amiga. Y algo que no he comentado, pero es un punto muy importante del personaje, es su ingenio. Es el personaje que elabora los planes a lo largo de toda la serie, algunos graciosos como el engaño de la tarta de cumpleaños, otros muy técnicos, muy especializados. Es básicamente quien elabora todo el plan de la batalla durante el eclipse, sabiendo que en ese momento la Nación del Fuego estará débil, estará indefensa, y básicamente todos los planes o los grandes planes son suyos. Sin duda, Sokka demostró que aun partiendo del punto más bajo puedes tener grandes logros, usando su ingenio, usando su habilidad y sobre todo mejorando poco a poco como persona, dándonos así uno de los mejores desarrollos de toda la serie de Avatar, que lamentablemente queda muy opacado muchas veces por la redención de Zuko, pero bueno, también se entiende. Número 3. Kusakabe, de Jujutsu Kaisen. Y es que este personaje es uno de los más peculiares de todo Jujutsu Kaisen, por varios motivos, pero antes veamos un poco su personalidad. Y es que podríamos decir que Kusakabe destaca por ser un personaje algo cobarde, un personaje que en general prioriza su supervivencia por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el incidente de Shibuya intentó engañar a Panda para que se quedara con él y además evitó a toda costa acercarse a donde estaba Goyo, mintiendo a Panda diciendo que a lo mejor aún había niños perdidos por ahí, que tendrían que rescatarlos y que no fueran directamente a donde estaba Goyo, ya que no se quería enfrentar a una maldición de grado especial, porque sabe que no tiene ninguna oportunidad contra maldiciones de este grado. Aun con esto, cuando de verdad necesita actuar, Kusakabe lo hará, como cuando salva a Miwa y compañía de Uzumaki de Kenjaku, con su estilo de combate, el nuevo estilo de sombras, del cual ya hablaremos más adelante. Y el propio Kenjaku elogia la técnica de Kusakabe. Y joder, es Kenjaku, no es un don nadie. Pero no solo tiene momentos donde demuestra que es mucho más de lo que cree. Sirvió como profesor de Itadori, ayudándole a recordar las técnicas de Sukuna y entrena en general a Itadori con el control de energía maldita. Es más, diría que es de los personajes que tiene un rol más de enseñanza de toda la serie. Y técnicamente era profesor, aunque no lo veamos mucho en la escuela. Pero su momento más badass es cuando se planta delante de Sukuna y con su dominio simple es capaz de cortar absolutamente todo lo que entre dentro de su dominio, siendo así capaz de defenderse de todos los golpes de Sukuna y durante un tiempo sorprender al mismísimo Sukuna por cómo cortaba todo. Y joder, es Sukuna, el rey de los cortes. Que ese tío se sorprenda de tu técnica demuestra tu nivel. Pero algo muy importante de este personaje es que, a diferencia de los top tier del verso, no tiene una técnica innata como los cortes de Sukuna o lo infinito de Goyo. Kusakabe no tiene nada de eso. Él domina el nuevo estilo de sombras, el estilo de combate de los débiles para enfrentar a los fuertes, además de ser un espadachín muy habilidoso. Básicamente las técnicas de Kusakabe se basan en el dominio simple y en el desenvaino de la espada, siendo la técnica más poderosa el desenvaino de la luna vespertina, que básicamente es la que utiliza contra Sukuna, ese dominio simple que aumenta la energía maldita de Kusakabe mientras nerfea las técnicas del enemigo que entran en su dominio. De manera automática puede cortar cualquier cosa que entre dentro de su dominio. Parece una técnica simple, pero si la analizas bien, es una técnica defensiva y ofensiva a la vez bastante buena. Pero si aún así no creéis que es un antivendehumos, los propios personajes de la obra nos confirman que lo es. A lo largo de la obra, Kusakabe se vende casi como poca cosa, pero tanto Nanami, Goyo o Mei Mei lo consideran como el hechicero de primer grado más fuerte. Bueno, Goyo matiza que quizá alguno de las familias principales
podría superarlo, pero bueno, dejemos a Goyo de lado. Los demás personajes te lo venden como el hechicero de primer grado más poderoso y además el más amable. Sin duda, Kusakabe se merece estar por mucho en este video. Literalmente la definición de anti-vendehumos encaja perfectamente en él. Hey, si te está gustando ya sabes, dale al like, también el hype este raro, y para que lo sepas, tenemos una comunidad de Discord donde puedes hablar con la comunidad y pasarme vídeos para que reaccione, y obviamente un canal secundario donde se resuben. Hecho el spam, dejo de molestarte. Número 2. Murkrow. Sí, el Pokémon. Vamos a hablar un poco de competitivo de Pokémon, pero tranquilo, aunque no sepas nada, entenderás perfectamente lo que te voy a decir, ya que lo voy a explicar de manera muy sencilla. Murkrow fue un Pokémon introducido en segunda generación, y si sabéis un poco de Pokémon sabéis que la segunda generación tuvo un problema con esas líneas evolutivas que no estaban acabadas, que más adelante acabaron recibiendo su evolución, y la gran mayoría en cuarta generación, como puede ser Gligar, Sneasel o el propio Murkrow, el cual evolucionaría en Honchkrow. Pero ¿sabéis lo gracioso? Que a nivel competitivo Murkrow es mucho mejor y se ha llegado a utilizar mucho más, incluso en generaciones actuales, que su evolución. Ahora bien, tú ves las estadísticas de Murkrow y obviamente son mucho peores que las de Honchkrow. Quitando la velocidad, todo lo demás es bastante bajo, sobre todo las defensas son horribles, de 42 las dos, te mata casi cualquier cosa. Pero aquí pasan dos cosas muy importantes. Existe un objeto llamado mineral evolutivo, que básicamente aumenta tus dos defensas, física y especial, un 50%, sin darte nada negativo a cambio como otros objetos del juego, pero debe llevarlo un Pokémon que no esté en su última fase evolutiva. Por eso Pokémon como Chansey o Porygon 2 han llegado a brillar más que sus evoluciones. Pero Murkrow, aun con este objeto, tiene estadísticas muy malas, no como Chansey o Porygon 2. Porygon 2 es un tanque del Avermo, pero Murkrow no tiene stats muy locos, y recordemos que el ataque de desarme te quita los objetos, y además si llevas un objeto te hace más daño. Pero Murkrow, cuando evoluciona, no solo pierde velocidad, también una de las habilidades más rotas del juego, Bromista. ¿Pero qué hace esta habilidad? Básicamente da prioridad a todos los ataques de estado del juego. Un ataque de estado son esos ataques que no hacen daño: danza espada, danza dragón, ataques que invocan el clima, entre otros. Y Murkrow tiene uno de los mejores ataques de estado del juego, sobre todo para combates dobles, para VGC, el formato competitivo de Pokémon. Viento afín, un ataque que duplica la velocidad de tus Pokémon durante 4 turnos. Eso hace que Murkrow duplique casi siempre la velocidad del Pokémon aliado. Bueno, la suya también, pero la importante es la del aliado, ya que con la habilidad él va a atacar casi en todos los casos primero. Además es tipo siniestro, y dicho tipo tiene una interacción interesante precisamente con su habilidad bromista. Si un Pokémon con esta habilidad lanza un ataque de estado contra Murkrow, no le afectaría debido a que el tipo siniestro es inmune a esta habilidad, cosa que es muy buena porque es inmune a las mofas. Mofas es un ataque en Pokémon que lo que hace precisamente es que no lances ataques de estado, tengas que lanzar ataques directos para golpear, un terremoto, para que me entendáis. Así que Murkrow evita completamente esto. Además aprende día soleado o danza lluvia, por lo tanto en equipos climáticos puede tener un rol interesante, o incluso niebla, que sirve para bajar las estadísticas que se haya subido el rival. Y ojito, este cuervo de mierda puede llegar a pegar más de lo que parece, ya que aprende juego sucio, y como dice el nombre es bastante guarro, ya que pega utilizando el poder del ataque del enemigo, el ataque físico. Vamos, que aplica la de Shibukawa y utiliza la fuerza del enemigo en su contra. ¿Y qué quieres que te diga? Seguramente cuando ves a Murkrow, ves sus estadísticas y ves que incluso tiene una evolución, jamás pensarías que este Pokémon ha llegado a ser utilizado varias veces en VGC, teniendo un rol más o menos importante. Depende del momento y qué Pokémon estén activados o no, pero llega a ser un muy buen usuario de viento afín, y ni siquiera siendo una etapa evolutiva final, y eso dice mucho de él. Y además seguro que no esperabais un puesto como este, pero pasemos al número 1. Número 1, Nifty de Happy Hotel. Y es que mucho se ha hablado de que si Alastor es un vendehumo, si ahora ya no lo es porque lo tenía todo planeado y ahora es la putísima cabra, pero poco se ha hablado de Nifty y de lo rota que está la enana uniojo de las pelotas. Hagamos un pequeño repaso. Nifty se nos presenta como la mucama, sirvienta del hotel, cosa que podríamos decir que no se le da muy bien, como nos deja claro en su canción A Limpiar de la segunda temporada. Sí, será la reina cucaracha, pero el hotel sigue lleno de mierda, de jeringuillas y de todo lo malo. Pero a lo importante, en la temporada 1 no hace mucho a lo largo de la serie. Sí, está loquita, es la típica amiga que cuando vas de discoteca, vas de fiesta, tienes que cuidar porque si no acaba a hostias con alguien. E incluso en la guerra final la tratan así, como la loquita, diciendo que se dedica a apuñalar a ángeles, cosa que se toma muy literal, ya que en más de una ocasión intenta apuñalar a Angel Dust, y lo que apuñala básicamente durante toda la pelea final son cadáveres, hasta que llega el final. Y a diferencia de Alastor, se papea a Dan, que sí, por la espalda, con a Dan debilitado, se roba la kill, podríamos decir, pero bueno, ella es quien mata a Dan. Ahora bien, en la temporada 2 es cuando cambia y mucho. Es la primera en darse cuenta de que Alastor está
peligro. Va a toda la velocidad al hotel, pilla a Hash, lo levanta y va corriendo a ayudarle. Y le da una muy buena pelea a Valentino, siendo este un Overlord y de los que parecen relativamente poderosos, que técnicamente los Overlord deberían ser mucho más poderosos que los pecadores, aunque es verdad que Valentino está un poco cegato como nos dejan claro en la serie, pero es sobre todo con el final de la segunda temporada, en el capítulo final, donde Nifty demuestra su poder, ya que tuvo que pelear contra Velvet, una Overlord. No solo pelear, sino además proteger a Baxter, que ya digo, es verdad que Vox nos había dicho que Velvet es Overlord desde hace poco, no será de las Overlord más poderosas, eso es bastante obvio, pero eso no quita que Nifty la derrota humillándola, tirándola por la ventana mientras protegía a su novio. Bueno, no son novios oficiales, pero no me jodas, lo van a ser. Para rematar, podemos ver que Nifty probablemente fuera un Overlord, porque junto a los Overlord usó su magia poder para detener la máquina sobrecalentada de Vox, al igual que Hash, de él sí que sabemos que anteriormente fue un Overlord, así que Nifty probablemente también. Es sin duda un anti-vendehumo con todo su derecho. A esta tía, si en algún momento Bucky o Charlie o alguien le ordenan matar a Dios, sin ningún tipo de dudas, lo intentará por lo menos y probablemente lo consiga. Espero que os haya gustado el vídeo de estos personajes anti-vendehumos y si es así, darle like, compartirlo y decirme si os gustaría una parte 2 y qué personajes queréis que estén. Ahora sí que sí, nos vemos.